seguir hablando de la reforma judicial, tenemos aquí a Daniela Pastrana y a Ingrid Urgelles en el renacimiento de la mesa insumisa o algo así, ¿no? Algo así nos habían dicho. A ver si no nos cuelgan de los pies o de algún lugar más doloroso. Pero bueno, ya estamos por acá. Daniela, Ingrid, qué gusto tenerlas por acá. ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Dani. Hola, pues no es como no es un renacimiento, porque en realidad es que la otra está un poco pausada. Nunca murió. No, pues no sé, nosotras nos hemos seguido viendo y platicando. Nos encontramos todo el rato. Lo que sí está raro es que esté ahora yo acá, porque generalmente estoy como del lado de ustedes dos cuando uno de ustedes dos no está. Pero así pasa aquí, que uno se cambia de cachucha y a veces estás de un lado y a veces del otro. Y ahora estoy muy feliz de platicar acá con Ingrid del tema que además hemos estado hablando toda la semana con Julio. Así es, ya es Pues como el universo de Spider-Man, así de que nos estamos señalando los unos a los otros, las unas a las otras, ¿no? Pero, pues eso, Ingrid, Dani, hay quien guste iniciar, porque justo acabamos de tener una entrevista muy interesante con Raimundo Espinosa, ¿no? O sea, un abogado que intenta, que va a postularse a esta elección de jueces, ministros, magistrados, y pues, nos comentaba, pues justamente esta pugna de poderes entre las élites conservadoras que están apropiándose o apropiadas desde hace un rato en el Poder Judicial, las reacciones que hemos visto estas semanas por parte de la Suprema Corte, por parte de Alito Moreno ayer gritoneándole a Noroña, ¿no? O antier, a Noroña de que no podía hacer esta modificación de la supremacía constitucional, entre otras cosas. Y pues tenemos ya de que se aprobó en el diario, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Va caminando esta elección y pues al parecer por mucho que estén respingando y diciendo en medios públicos o en redes sociales pues estas élites del Poder Judicial, realmente la reforma va, ya lo mencionas aquí en el chat, la ley es la ley y pues tenemos que ir preparando discusiones, ¿no? Entonces, no sé si Dani o Ingrid quien quiere iniciar, pues cuáles son esas discusiones pendientes que tenemos y qué es lo que tenemos que estar mirando en el horizonte, pues de este proceso que básicamente ya empezó, ¿no? ¿Quién empieza, Dani? ¿Tú Ingrid, o yo? Ok, Ingrid, la abogada. la abogada. Mire, pero no voy a decir nada técnico de abogadil, porque eso ya, esa discusión yo creo que está más que... No te eh, preocupes, los ministros y los jueces tampoco han estado nada técnicos, han sido bastante más políticos. es que yo creo que ahí está el punto, Dani. O sea, ¿dónde está todo el problema acá? Es que el Poder Judicial ha actuado como poder político, como partido político, como oposición, muy, muy lejos de su rol constitucional, que el rol constitucional del Poder Judicial es precisamente salvaguardar la institucionalidad y las leyes y a la Constitución, y en vez de eso se han dedicado este Poder Judicial a actuar realmente como vocero de una oposición tremendamente derrotada, pero que ha encontrado en el Poder Judicial un bastión de donde afirmarse. Esa ha sido como la figura que hemos visto. Y los ministros de la Suprema Corte, en vez de dar argumentos legales, jurídicos, etcétera, se han dedicado a oponerse simplemente, decir que no, llamar a marcha, llamar a paro, ir a cenas con Alito, hacer una serie de cuestiones que están sumamente lejos de su rol. Entonces lo que hemos visto, creo yo, ha sido este Titanic que se hunde, ¿no? De la oposición y esta orquesta que es el Poder Judicial, no es que toca hasta el final la orquesta, la última que se hunde, pero se hunde igual. Entonces ahí están tocando el violín, pero ya el violín, ya las cuerdas se le salieron, ya va quedando una cuerdita, están ahí apenas. Y yo los veo y digo, pucha, qué lástima, porque han intentado realmente poner todo tipo de artimañas, artilugios ahí súper cuestionables para parar una reforma constitucional, cuestionables ahí sí desde lo técnico, muy, muy cuestionables, a través de jueces y una serie de amparos y cuestiones, cuando en realidad lo que estamos viendo es una reforma constitucional votada de acuerdo a las normas que la Constitución establece, con los quórums que la Constitución misma impone. Hay quórum calificado, se vota Cámara de Diputados, después Cámara de Senadores, se discute lo suficiente, se aprueba, pero eso parece que no es suficiente, entonces ya viene toda esta ola de patadas de abogados de distinta índole, donde ya diría yo el último, esta última, última, ¿cómo se llama esto? Del violín, la última cuerda que les queda
es esto de que presenta, ¿verdad?, este proyecto muy a destiempo, muy tarde ya, de Juan Luis González Alcántara Cáncara, ¿no? O sea, Carrancá. Como que esto ya es, que uno dice, esto ya se discutió, la reforma ya salió, no puedes venir a estas alturas con un proyecto que podrías haber planteado desde el principio, porque yo leí el proyecto y no me parece ninguna aberración en términos de que es una cuestión que podría haberse conversado, de a ver qué candidaturas podemos votar, cuáles no, lleguemos a un acuerdo, pero en vez de plantearlo así desde el principio, llegan con esto cuando la reforma ya fue votada, ya no hay nada más que hacer y políticamente no se puede ceder a estas alturas, lo lamento. O sea, lean el momento político, por favor. Y nada, vemos ahí que hubo que blindar la constitución, cosa que ahí conversaremos si está bien, si está mal y qué significa eso futuro. Yo lo encuentro un poco peligroso, pero también siento que nos llevaron hasta ese límite por un poder judicial que no quiso aceptar su derrota en su momento, que no quiso aceptar que esta reforma ya estaba aprobada y que siguió y estiró la liga hasta que llegamos al punto en que nos encontramos ahora. Así que ahí cedo la palabra, Dani. Dani, no sé si quieres hablar así como así o te preguntamos algo. Yo tenía una pregunta así No, medio preparada, pero a ver, échale si quieres. pues un poco siguiendo esto que está diciendo Ingrid, y además un poco también siguiendo lo que estaba diciendo Raimundo, que lo escuché con atención. A mí lo que me llama la atención, y voy a retomar una cosa que dijo Tere Rodríguez de la Vega hace 2 días, que es como si tú tienes un juego de fútbol que donde un Vas equipo le va perdiendo ganando 7-0. Sí. 7-0, tienes a toda la, vas perdiendo 7-0, tienes a toda la cancha en contra porque has jugado súper sucio, ¿no? Entonces todo el estadio está en contra. Y entonces tú en los minutos o sea, ya en el minuto 90 dices, ¿qué tal si empatamos? ¿Qué tal? Les propongo este empate. Gol Y gana, además gol gana. pero además no solo es, les propongo el empate, lo que sería totalmente absurdo, como por qué si va el otro ganando 7-0. No, aparte de eso es, y si no, le secuestro al equipo, porque eso es finalmente lo que están haciendo, ¿no? Si no me aceptan mi empate, entonces va a haber crisis constitucional. Dices, pero ¿en qué país creen que están estos señores? De verdad, no se están enterando de nada y por eso van perdiendo 7-0 y por eso van a perder 8-0 también, porque justo a lo que se llevó con este asunto de la supremacía constitucional es a incluso declarar absolutamente inválido cualquier cosa que se pueda decidir ya en la reunión de la Corte para definir si la sentencia o el proyecto de sentencia de González Alcántara Carranca ya no tiene sentido, o sea, voten lo que voten, lo que ya está en la Constitución va a ser que eso que voten será inválido. Entonces, pues no tiene ningún sentido. Y lo han hecho justo porque hicieron lo que siempre han hecho los ministros y los jueces, que es hacer política, solo que ahora lo hicieron evidente. O sea, siempre han actuado en favor de grupos de poder, mucho tiempo en favor del PRI, muchísimos años en favor del PRI, eh, pero pues lo hacían en la oscuridad, sin que nadie se enterara, eso. Ahora lo han hecho abiertamente. ¿No? Han estado en las marchas, han hecho sus reuniones secretas, han estado haciendo pronunciamientos y entonces pusieron sobre la mesa unas cartas demasiado abiertas, demasiado para que todo el mundo viera cuál era el juego y pues tienen a toda la gente en contra. Entonces, si Xochitl Gálvez era una máquina de perder votos, estos son una máquina de perder credibilidad. O sea, es impresionante que cada cosa que hacen es como para poner a cualquier ciudadano común y corriente en contra y decir ya, o sea, váyanse ya. Y si renuncia a la mitad, qué bueno. La verdad, yo creo que no hay nadie en su sano juicio en la gente común que no diga, pues sí, qué bueno, que se vayan y que entren otros como Raimundo o como muchos otros que quizá tengan más ganas de aportar algo que sapiencia enorme de la ley y de muy poca empatía y sensibilidad para la justicia, ¿no? Entonces, pues creo que en esas vamos, en esas estamos ahorita. Eso mero. Y ahora, hablando sobre lo que ya es ley, como cabeceaba hoy en la mañana en la jornada, ¿no? Sobre esta cuestión de la supremacía de la Constitución
En la semana escuchaba muchos de estos análisis que dicen, bueno, es que Morena ahora está poniendo como que no haya forma de cambiar la constitución, ¿no? Pero se les olvida que la política a veces es como un péndulo que va y viene, que va y viene. ¿Y creen que les pudiera salir en algún momento el tiro por la culata con esto? ¿Creen que de repente pudiera darse el regreso inesperado, bueno, no inesperado, pero el eventual tal vez regreso de la derecha? Esperemos que nunca suceda, pero pues bueno, las cosas pasan a veces. Y, o sea, ¿creen que esto podría salirles mal en algún sentido? Ajá, o si esto es como el inicio de la deriva autoritaria, anticonstitucional del morenismo, ¿no? O sea, ¿cómo ir entendiendo estos blindajes a la Constitución? Mira, yo creo que el blindaje fue una medida ya que hubo que tomar por una cuestión de cómo está el panorama político en el país. O sea, la verdad que no creo que haya sido algo que se haya pensado desde un inicio, ¿no? De blindar la Constitución. Porque es una medida un poco, digamos, Ajá. eh, no sé si extrema, pero sí que implica, ¿no? Que no exista poder alguno por sobre las reformas constitucionales, lo cual tampoco es una cosa que no exista en otros países. ¿Ah? O sea, la verdad es que ante una reforma constitucional votada con mayorías calificadas, no debiera haber más que un control de constitucionalidad del Poder Judicial, y ahí es donde tenemos el problema. Pero yo creo que esto ocurrió más bien como una reacción, es algo reactivo, no es algo propositivo de Morena. Y entiendo la lógica de hacerlo, porque vamos al origen de los tiempos. ¿Por qué hacer esta reforma al Poder Judicial como algo urgente, como algo necesario y como una promesa de campaña? ¿Por qué? Precisamente para evitar un posible lawfare. No es una reforma al sistema judicial, no es una reforma que busque la justicia del país o acabar con la impunidad, sino que lo que busca es precisamente evitar que el Poder Judicial se comporte como un poder político y tenga la capacidad o la intención de remover al presidente de sus funciones, que sería Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces fue un poco blindar a Claudia Sheinbaum. Ese fue el objetivo de la reforma del Poder Judicial. Lo dijo Saldívar, lo dijeron muchas veces. Esto no es ningún secreto, ¿no? Que la reforma estructural viene después, pero esta es una reforma inicial porque la Suprema Corte fue un problema, fue una piedra en el zapato para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no solamente fueron todas las amenazas del posible lawfare, sino también fueron todos los amparos puestos contra cualquier reforma estructural que él quisiera hacer. Fueron amparos contra Tren Maya, fueron amparos contra cualquier desarrollo de cualquier índole. Entonces, permanentemente era muy difícil desarrollar lo que fuera, porque siempre estaba el Poder Judicial poniendo cortapisas, poniendo cortapisas. Entonces, ¿qué se buscó? Que efectivamente Claudia Sheinbaum tenga mayor libertad para accionar y porque vienen reformas que son estructurales y que van a tocar intereses muy importantes del país, reformas mineras, reformas al maíz transgénico, reforma de aguas. Esas son las importantes. Lo demás está bien, pero no podemos pensar en limitar las concesiones de las mineras si es que tenemos un poder judicial como el que tenemos ahora, porque eso iba a ser imposible. Iban a haber un montón de amparos, iban a bloquear, ya. Sacar ese escollo, que es un problema y que es un potencial riesgo para cualquier gobierno, implicaba hacer la reforma al Poder Judicial. Pero ellos y se opusieron, pero de manera irracional, hasta el final, ¿no? No aceptaron que perdieron, no aceptaron, no tuvieron ni siquiera la mínima autocrítica de estaremos haciéndolo mal, algo estará pasando, que la gente votó mayorías calificadas. No, no hubo autocrítica de ninguna índole, simplemente la cuestión de la deriva autoritaria, y vamos ahí y nos oponemos, y hicieron todo. Y sale la reforma del Poder Judicial con mayorías calificadas, haya sido como haya sido, porque hay unas triquiñuelas que podemos discutir si están bien o mal, pero bueno, es política esto, en la política ustedes saben cómo se manejan las cosas. Sale la reforma del Poder Judicial con mayoría calificada, y aún así los jueces siguen poniendo cortapisa, y ahora nos pusieron en riesgo, porque yo creo que este proyecto de Carrancá es un riesgo, porque si esto se vota y se acepta, eso va a implicar que la gente va a tener que salir a la calle y nos puede generar un desastre, digamos, así como en términos de lo que va a ocurrir con marchas y con cosas y con movimiento social por un ministro que no quiere aceptar que esta cuestión ya salió. Entonces uno dice, si esta gente está dispuesta a poner explosivos en el país y no aceptar cuestiones que son institucionales, entonces hay que tomar medidas extremas. ¿Cuál sería la medida extrema? Blindar la Constitución. ¿Qué estamos haciendo? Estamos blindando la Constitución del Poder Judicial, cosa que es muy rara porque uno piensa que en cualquier país el Poder Judicial tendría que ser
quien revise la constitucionalidad de todas las reformas y de las leyes, etcétera. Pero aquí estamos protegiéndonos contra el Poder Judicial, o sea, imagínense en lo que estamos, y poniendo un blindaje que implica que el Poder Judicial no puede seguir poniendo acciones de ninguna índole contra reformas que ya estén aprobadas. Y eso a mí me parece una medida desesperada que por supuesto tiene riesgos, que por supuesto si cambia el gobierno hacia la derecha vamos a estar en serios problemas, no en problemas, en serios problemas. Pero es también una cosa política, hay que leer el momento político más que esta cuestión solo en clave de lo técnico, porque desde lo técnico yo les diría, no, es un riesgo enorme, pero desde lo político es lo que hay que hacer ahora. Porque si no lo hacemos, además, no sé si ustedes escucharon esa entrevista de este señor Cosío, José Ramón Cosío, con Azucena Uresti, fatal, pero que un poco uno lee lo que hay detrás, que está diciendo, bueno, es que si se aprueba este proyecto, entonces van a haber dos constituciones, entonces el Poder Judicial tiene la facultad de remover al presidente y al Poder Legislativo. O sea, perdón, están hablando de un golpe de Estado así en vivo y en directo. Y yo, Azucena, oh, qué interesante, me encanta la idea. Y tú dices, o sea, estamos hablando de un golpe de Estado, Azucena, enchúfate. O sea, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Y ella, qué interesante. Y yo, no, no me parece interesante, me parece peligrosísimo. Entonces, si estamos en esa discusión, es porque hay que tomar medidas que sean extremas. Y perdón ahí por tomarme la palabra, Dani. No, 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 estoy, sí te iba. además estoy muy de acuerdo y además respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, ahorita, o sea, siempre está el riesgo y siempre ocurre y así en la historia de que regrese la derecha. Digo, el caso de Argentina, ya lo hemos dicho Claro. varias veces, es la mejor muestra de que nunca están los derechos absolutamente ganados porque los grupos de derecha, los grupos que tienen el poder, pues nunca van a querer perderlo, o sea, nunca van a querer perder su situación de privilegio. Esa es la parte de la historia siempre, o sea, los grupos de izquierda, los movimientos, las revoluciones, pues siempre están en desventaja, o sea, siempre vamos peleando a contracorriente contra estructuras de poder que están definidas y que no se van a dejar jamás, nunca su interés, es decir, sí les dejo el poder, o sea, el poder no lo van a ceder nunca. Entonces, pues siempre van a estar buscando los mecanismos que les permitan regresar al poder. Y cuando regresan al poder, generalmente son bastante más peligrosos y violentos, ¿no? Por eso es importante esto de la reforma, más allá de la coyuntura, esta idea de poder, un poco lo que decía Raimundo, poder quitarles la potestad que ha tenido siempre las áreas de derecho, Ingrid los conoce muy bien, son sus amigos de las facultades de derecho, quitarles esta derechosidad, porque son estructuras muy conservadoras. O sea, las judicaturas en el mundo, la Facultad de Derecho de la Ibero, como la Facultad de Derecho de la UNAM, como la Facultad de Derecho de la Católica de Chile, como de quien, universidad que quieran, pues es de las áreas más conservadoras de cualquier universidad. Es como su naturaleza tender al conservadurismo, ¿no? Entonces, poder quitarles, ¿no? Esa potestad a ese conservadurismo de tener el control vía un poder como el poder judicial. Digo, el otro tendría que ser los medios, que ese no es este tema y no nos vamos a meter eso porque empieza todo el mundo a asustarse, pero ese tendría que ser otro tema necesariamente. Eso es muy importante también. Eso es fundamental, más allá de esta coyuntura que estamos viendo, que se puedan abrir espacios a los Raimundos, a las Lenias Batres, a una cantidad de personas que tienen una orientación más de izquierda y que en los sectores de derecha son, digo, ahora sí que de derecho son bastante minoritarios, ¿no? Eh, entonces, eso me parece que es un punto importante de lo que se está discutiendo. Ahora, yo no creo que haya el riesgo, a menos que pasara una tragedia, no sé ni siquiera qué dimensiones, de que esta consolidación que se está viendo cada vez mayor del proyecto político llamado Cuarta Transformación se acabe pronto. ¿No? Creo que está el riesgo por la vía del narcotráfico, que ya lo he dicho, creo que por ahí hay un riesgo de desestabilización, pero
para cómo está ahorita la política en el mundo, para cómo están las composiciones en el mundo, México tiene ciertas ventajas económicas, sociales, institucionales. Su peor riesgo está dentro de Morena. ¿No? O sea, su peor riesgo está en las contradicciones propias que hay en Morena y en el Frente Amplio que inventaron, ¿no? Pero no veo yo posibilidades de que para las próximas elecciones esto se desmorone, ¿no? Todavía el López Obradorismo en la Ciudad de México nos alcanzó para Ebrard y para Mancera y todavía para Claudia Sheinbaum a pesar de Mancera, ¿no? Entonces creo que a nivel nacional igual nos va a tener ese aire un rato y que eso permite o eso puede permitir que este tipo de reformas sean para consolidar procesos y no para entrar en un riesgo como inmediato, ¿no? De procesos autoritarios. Ahora, sí creo que Morena y el partido que está en el gobierno tiene que estar pasando por una constante revisión crítica y autocrítica, porque es mucho poder, ¿no? Y siempre mucho poder es un riesgo. Entonces le toca estarse revisando una y otra vez y en ver que no, porque para mí ese es su peor riesgo, está dentro, está en sí mismo, está en el poder que está acumulando y que pues puede desatar las ambiciones de muchas personas, ¿no? Ya lo decía el cabecita de algodón, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Pero bueno, le iba a Alejandro, ya no me meto ya más yo, perdón. No, pues, o sea, justo en esto, ¿no? O sea, como para ir cerrando, pues esta pregunta que creo que se abre y que no se ha discutido del fondo, ¿no? Los grupos que van a estar justamente metiéndose a esta elección de la reforma y el panorama que se viene. O sea, renuncian 8 de los 11 ministros, o bueno, van a renunciar ya para el 31 de agosto. Se van a quedar al proceso de elección Lenia Batres, que digamos es como muy de confianza o de este lado, pero también se queda Yasmín Esquivel, ¿no? Esposa de José María Riobo, por ejemplo, que tiene ahí como un piecito en las inmobiliarias. Se quedan en los magistrados, en los jueces de distrito, pues elecciones que, digamos, parecen como desconocidas. Hablábamos, no sé, no me acuerdo con quién hablábamos y creo que era esta David Peña que nos decía, pues ¿a poco ustedes conocen a quienes eligen de concejales en sus de esos? O sea, son un buen de cargos los que se van a estar discutiendo y eso implica pues de que sí van a tener repercusión, pues de que las mineras como las universidades se van a estar moviendo, de que la oposición se va a estar moviendo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la discusión previsible, digamos, en estos últimos meses, en estos próximos meses, perdón, hacia la elección? Y pues, ¿por dónde ustedes ven que va a ir el reacomodo político, empresarial de grupos para poder configurar pues un nuevo sistema de justicia que aunque la reforma no se lo propuso, pues en los hechos, ahora sí que quien detente el poder judicial, pues va a ser quien va a estar dictando la forma en la que la justicia se va a impartir, ¿no? Es una muy buena pregunta la tuya, Ale, porque efectivamente esto es un experimento. Ese sería ¿no? Es algo experimental. No lo hemos vivido antes, hay poca, digamos, experiencia internacional en el tema, no sabemos bien cómo puede resultar, pero mejor arrepentirse por las cosas que uno hace a por las cosas que uno no hace, sobre todo cuando estamos en un país donde un poder judicial, el que tenemos, no funciona para nada. Y no funciona en términos de impartir justicia, como tampoco de ponerle cortapisa a los poderes fácticos, como tampoco, digamos, ocupar su rol neutral que tendría que tener y convertirse en este poder político con esta Norma Piña, que yo creo que es de las personas más nefastas que ha pasado por la política mexicana, esta Norma Piña, porque además tiene una muy mala lectura política, lo hace muy mal. Es una persona realmente que yo encuentro que es como Xochitl, así como que uno dice, ¿qué hace ahí? ¿No? Y esta Norma Piña, que ahora está jugando con fuego, creo yo, porque este proyecto que se va a votar, ella dice tener los 8 votos, y si eso sale, se va a armar una hecatombe, porque la verdad que va a ser una oposición de poderes, va a haber un choque de poderes y eso es muy complejo. Yo creo que eso, por supuesto, que no tiene destino para este Poder Judicial, porque estamos hablando del mandato popular y estamos hablando de que Morena cuenta con la mayoría popular en este país. Entonces, contra el pueblo está difícil oponerse, sobre todo cuando tienes un pueblo tan como politizado y muy claro en lo que hay que hacer. Entonces, está jugando con fuego para ello, creo yo. Ahora, ¿cómo vaya a resultar esto? Es como te digo, un misterio. Por supuesto que, dado que hay elecciones,
van a echar toda la carne a la parrilla. O sea, yo ya me imagino a los empresarios auspiciando, ¿no? A sus representantes, porque ellos van a querer tener una presencia en el Poder Judicial, evidentemente. Y hay un tema muy complicado. El tema más complicado, creo yo, tiene que ver con el narcotráfico y qué va a pasar en aquellos sectores donde haya elección de jueces en territorios que son del narco. Eh, ¿Qué tanto esas elecciones van a ser, digamos, libres y espontáneas o amenazadas? ¿O cuánta gente va a sobrevivir a esas elecciones también? Porque recordemos que en las elecciones acá hay gente que muere, ¿no? Porque efectivamente esos territorios son territorios cuyo Estado no es el Estado mexicano, sino que tienen sus estados paralelos, ¿no? Y los estados paralelos son los que manejan todo ahí. Y yo creo que un poco lo de los jueces sin rostro, tratando de darle vueltas por qué diablos votaron esa cuestión, tiene que ver con eso, con votación en lugares que van a ser de alto riesgo, por lo tanto van a tener que aplicar esa medida de los jueces sin rostro para evitar poner en riesgo a los posibles candidatos, porque si no, la verdad es que yo no me imagino cómo puede ser una votación hoy, por ejemplo, en Sinaloa, hoy, de jueces. O sea, dado que hay una guerra, no tengo idea, o en Chiapas, por ejemplo, una votación de jueces ahora. No sé, porque además el narco también va a querer tener influencia en este poder judicial nuevo, ¿no? Yo asumo también, tengo la esperanza, de que en paralelo se está preparando un proyecto que va a reformar algunos aspectos técnicos, ¿no? Que está a cargo del exministro Saldívar, y que tiene por objeto también incidir en otros aspectos del Poder Judicial, no solamente en los jueces, porque está bien, elegir los jueces está muy bien, es muy democrático y evitamos lofer y evitamos cortapisas al Ejecutivo, pero necesitamos reformas que tienen que ver con la impartición de justicia de abajo para arriba, ¿no? Es decir, desde abajo, desde el primer momento, el primer contacto que tiene la persona con el aparato de justicia, cuando hace una denuncia, hasta la Suprema Corte. Es decir, tiene que ser totalmente completa la transformación y eso tiene que venir, porque si no, o sea, va a seguir la impunidad que hay, porque al final tampoco depende tanto de los jueces si las carpetas están mal integradas, si el peritaje está mal hecho, si es que las denuncias no son tomadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que tendría que venir acompañado de eso y como te digo, Ale, no tengo una bolita de cristal para decir qué es lo que va a pasar. Obvio que va a haber jueces transas, obvio que van a votar jueces que son así y que representan a ciertas facciones, pero yo encuentro que es mejor eso, porque eso por último es la democracia que tenemos, es lo que hay en este país, a una cuestión que es un semillero de la oposición puesto por ellos que solamente vela en interés de empresarios y opositores. O sea, la verdad que cualquier cosa es mejor que eso, entonces yo lo veo así como veamos el experimento cómo nos va. Fíjate que ahorita me quedé pensando eh, en varias de las cosas que está diciendo Ingrid y en la pregunta, ¿no? Porque la gran pregunta ahorita es, pues, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después si mañana votan o no votan? Pero yo veo, y se lo digo muy honestamente, yo veo ya al poder judicial en general ya un poco en retirada. O sea, primero las renuncias, que no nada más son 8 ministros, sino 859 jueces y magistrados, que ya en realidad están diciendo, bueno, pues si no nos sale, pues yo ya me voy con mi dinerito, ¿no? Entonces ya con permiso, bueno, pues sí, está muy bien, hay que ir a dar la batalla, pero no los veo ya yendo a tomar el Senado ni a hacer ninguna manifestación en la calle, sino más bien pues como cobrar sus saberes, ya, con permisito, ¿no? Y eso es la mitad de los que tendrían que estar ahorita dando la batalla a muerte, ¿no? Entonces, si de 1,600, 859, pues ya dijeron, bueno, ya me salgo del juego tantito, entonces yo veo allá ahí un poco de retirada, ¿no? Aunque no todos tendrían que entrar en proceso de elección en este año que viene, sino hasta 2027, de todas maneras, pues hacen a un lado. La otra cosa que yo veo como un elemento que es más amago de mordida que mordida real, mira, ahí está tu perrito también dando amagos de mordidas o bostezando, más bien, ¿no? Como que ya lo estamos aburriendo al Simón. Simón se llama, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ramón, un perro Ah, canijo. Ramón, ya le estoy cambiando al pobre. Bueno, eh, la otra cosa que yo veo es que ya se definió cada poder, ya
definió quiénes son sus 5 representantes en el comité de evaluación, no nada más el ejecutivo, que es donde está Vanessa Romero y Saldívar, este, no. El Poder Judicial presentó sus 5. Entonces dices, bueno, a ver, estás queriendo que esto sea declarado inconstitucional, estás peleándolo y que no sé qué, que nada más, pero pues tú ya presentaste tus opciones de quiénes van a ser tus representantes en el comité de evaluación. Entonces, como que están jugando un juego paralelo, ¿no? Porque hay una parte que sí, pues por acá gritan mucho, pero digamos en lo formal están siguiendo los procesos que marca la ruta, pues, para la elección de los juzgadores. Entonces, yo ahí creo que más bien, pues, ya están un poco también entendiendo que van 7-0, que seguramente serán 8-0 y que lo que más les conviene, pues ya que no va a haber un empate, es no salir eh, por la puerta de atrás y además con toda la gente echándoles las bolsas de palomitas al final de cuentas, ¿no? O sea, ya un poco también no salir con esa paleada y salir con un poco de dignidad, ¿no? Siento yo. Y que esto nos va a permitir, bueno, ahora qué va a ocurrir, pues no sé, falta ver quiénes se registran, de verdad, falta ver los perfiles. Yo sí espero que haya muchos abogados democráticos, muchos abogados que han dado batallas enormes durante muchos años, pues ahí apuntándose, ¿no? Ya que salgan exactamente, que se pueda ir ampliando este espectro. Entonces, eso es lo que creo. Fíjense que quiero aprovechar para hacer aquí porque veo que Marcia Caballero y Rosa María Duarte nos preguntan que qué onda con la mesa de los jueves en Momentum, que por qué ya no estamos. Y es que Ingrid se nos fue de viaje y no, después de que regresó no hemos podido organizarnos, porque además para mí ya está siendo muy difícil tener una mesa un día fijo ahorita. O sea, yo estamos ahorita en cambios, ya al ratito en la Escuela del Amor les vamos a platicar también, que ahí vamos a entrar en una pequeña pausa. O sea, todo se está moviendo, no nada más el Poder Judicial, también los medios, todos se están moviendo. Y entonces yo estoy teniendo ahorita unas actividades que me hacen imposible estar como un día fijo, ¿no? Ahorita si de pronto es a esta hora o si de pronto es a otra hora, cambia. Entonces, no tengo todavía muy claro, tampoco tenemos una respuesta muy clara de Ernesto, pero es básicamente por eso. Se están moviendo las cosas, estamos teniendo un montón de actividades y de cambios, pero en la medida en la que podamos, pues ya saben que nos encanta estar platicando y aquí, con Julio, con donde sea, pues en Maíz y Madre, luego nos vemos como en muchos lados porque pues nos encanta mucho estar tratando de encontrarle sentido a esta realidad política que vemos. Entonces, ahora sí que cuando nos inviten y podamos, ahí vamos a estar. Y además, pues a mí me encanta platicar con Ingrid, que es bien inteligente. Nos gusta poco hablar, digamos. No, es que yo además, ojo, que llegué recién. O sea, yo andaba de viaje en Chile y Perú, porque hice un tour sudamericano. Así que acabo de llegar y no, a nosotros nos gusta hablar y sobre todo el Poder Judicial, ¿no, Dani? Así para... ¿Ya? Susana Oresti, enchúfate. Se Sobre le todo gustó de la las frase. derechas. Ah, cómo nos encanta estar platicando, hablando mal de las derechas. Ahí nos pone el libro pensador que las va a extrañar, pero pues si no se han ido a ningún lado, si aquí están, ¿no? Aquí Si no se estamos. van, si no se van, aquí Ah, ya estamos y no nos estamos. vamos, ¿no? Pues eso, mero. Ahora, pues la verdad es que me gustaría decir, se nos está acabando el tiempo, pero pues ya nos colgamos más de lo que debíamos. Y no me quiero yo robar el tipo de secciones que tienen en otros programas que se transmiten por YouTube, entonces no las voy a invitar a dar un postrecito, más bien un tentempié, porque ya hace hambre, ¿no? Un saludo a toda la tripulación del astillero, porque viene la elección del Trump contra la Kamala, ¿no? Ahora el martes. Entonces, no sé si quieran agregar un temita de eso, así como una cerecita del pastel, algo para no estarnos en ascuas. Y si no, pues ahí a agregarle lo que quieran y ya con esto nos vamos despidiendo. A ver, un análisis cortito de Trump, Kamala, son lo mismo. Son lo mismo. El genocidio de Gaza va a seguir, el imperialismo va a seguir,
el Capitán América va a seguir, no hay mucha diferencia. Hay, yo creo, dos grandes diferencias que sí impactan. Eh, para México sí hay una gran diferencia en términos de la cuestión más fronteriza, lidiar con un psycho killer Trump, que es mucho más difícil que lidiar con los demócratas, aunque los demócratas sean lo peor, pero igual hay una mayor flexibilidad al momento de llegar a acuerdos. Con Trump es más difícil. Trump tiene una política muy brutal en términos migratorios que a México sí le va a afectar. Y tiene todas estas políticas, no sé si recuerdan ustedes, pero el de espera en México, separar a los niños de su familia y todas estas cosas que hizo muy nefastas, y obligar a México y ponerlo entre la cuerda para que México también le controle la frontera sur, ¿no? De México, y poner Guardia Nacional y que no haya caravanas, etcétera, etcétera. Esa parte va a ser muy complejo para efectos de México y sus relaciones con Donald Trump. Yo creo que lo más probable es que salga Donald Trump, lamento en comunicarles, se ve que para allá va la cosa, lamentablemente, porque bueno, es el representante natural del pueblo gringo, pues yo creo que cada pueblo tiene lo que lo representa nomás, ni más ni menos, y el racismo y el clasismo y la misoginia están ahí latentes, pues en una clase media muy derrotada, muy en malas condiciones, con un neoliberalismo salvaje que tiene, digamos, a la gente en mala situación, y cuando el capitalismo se resquebraja, salen los monstruos, ustedes saben, pues la gente vota por los monstruos, entonces es parte de... para efectos de la política internacional, curiosamente, mejor que salga Donald Trump, en el sentido de que Donald Trump no es tan afín a mantener guerras en todos lados. Entonces, por ejemplo, la batalla Rusia-Ucrania, lo más probable es que si sale Donald Trump, se va a detener esto de la OTAN y su intención de conquistar el mundo, ¿no? O sea, la OTAN de alguna manera va a parar porque Donald Trump no es tan afín a esa, digamos, confrontación. Entonces, para algunos lugares y para algunas batallas mundiales es hasta mejor que Donald Trump salga porque además se lleva súper bien con Putin, porque entre totalitarios se entienden mejor, ¿no? En cambio, Kamala tiene esta versión muy demócrata. Recordemos que Obama fue uno de los que causó más muertes en el mundo y que son muy buena ondita, pero son muy nefastos para el imperialismo gringo. Entonces, al final, para el mundo también una Kamala, que sería la seguidora de Biden, ¿no? Con esas mismas políticas, es más de lo mismo. Entonces, no sé, al final la verdad es que va a haber que observar. De repente Donald Trump hace que la cuestión se rompa más rápido y no sería tan malo. Ya, incendiémoslo todo con Donald Trump, es más fácil que con Kamala, porque Kamala es muy progre, buena ondita, entonces es más difícil, ¿no? Así que sí, pero yo creo que Trump se viene, no sé qué opina Dani. Yo creo que Trump tiene muchas posibilidades de ganar, pero yo no creo que eso, o sea, sí creo que quizá para nosotros, México, por ejemplo, y algunos otros países puede ser muy igual. La relación va a ser igualmente tensa con ambos, pero también la relación va a ser, somos como males necesarios el uno del otro, ¿no? O sea, es como una relación, una mala relación, pero necesaria, imposible de evitar de uno y de otro lado. Ellos también nos necesitan ahorita más que nunca, cuando China les está tocando todas las bases, ¿no? O sea, entonces necesitan necesariamente que nosotros mantengamos ahí del lado del eje de América del Norte. Pero creo que en lo simbólico, ¿no? Y en lo que significan las derechas, los avances de las derechas en el mundo, porque hay que entender que, imagínense, México es el faro de las izquierdas en el mundo, pues entonces imagínense, y con los cuestionamientos que podemos tener aquí, incluso para las contradicciones que tiene la 4T. Entonces, imagínense cómo han ido avanzando las derechas en el mundo, y creo que ahí, en lo simbólico, en los relatos, en la narrativa, este discurso de Trump abiertamente, también de Fox, pero hablo de Trump, abiertamente xenófobo, abiertamente racista, abiertamente machista, sí es muy mala noticia en general para el mundo y para las luchas de muchas personas. Ahora, efectivamente, para Palestina y para el genocidio, cualquiera de los dos, o sea, es igual de malo, ¿no? Y también es igual de mala la misma posición que sigue teniendo una y otra vez la Unión Europea, ¿no? O sea, creo que el, eh, esta
que ni siquiera se puede hablar, esa apoyo tan irrestricto que raya en la complicidad, o más bien que rebasa, ¿no? Lo entendible como complicidad, va a seguir siendo lo mismo con uno y otro, y que al final de cuentas para el mundo pues, no hay mucha diferencia. Ahora, es importante, y eso sí les digo, por si pueden de pronto pasarse a ver el programa del martes de Maíz y Mate, porque Alina nos hacía una radiografía de los grupos que por primera vez, y creo que eso es lo que hay que rescatar de este triste resultado que vamos a tener, que por primera vez se abre un poco una grieta real en ese bipartidismo. O sea, por supuesto, no tienen ninguna posibilidad de ganar los candidatos que están en estos grupos que podríamos pensar increíbles, de que hubiera partidos o socialistas o de izquierda real en Estados Unidos, y que ahorita están capitalizando, tuvieron un crecimiento bien importante porque están capitalizando el costo político de los demócratas por el tema del genocidio en Israel, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más destacable de la elección que viene, porque lo demás, pues ya lo hemos dicho, o sea, no nos va a cambiar nada, vamos a tener las mismas situaciones, va a estar horrible, pero esa posibilidad de que un sistema diseñado para el bipartidismo tenga estos crecimientos de estos otros perfiles y de otros partidos, que están realmente, de gente que realmente está eh, eh, incapacitada para aceptar el genocidio de parte de los demócratas. Creo que eso es lo más interesante y lo más ameno que podemos contar de este proceso electoral de Estados Unidos, que por suerte se resuelve ya, ¿no? Porque como bien decía un exnovio hace muchos años, después de un año de indefiniciones, cualquier definición es buena. Entonces ya, que se acabe y que ya sepamos quién es y con qué enemigo nos vamos a enfrentar. Yo no quiero preguntar cuál era la indefinición que tenían tú y tu exnovio, pero pues mejor ahí la No, 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 dejamos. ni es irrelevante desde hace mucho, pero Dicen, fue un gran aprendizaje que me dejó esa relación. Y también pues ahí eso. agregaría, Dani, ¿no? O sea, lo de Puerto Rico también, que está pasando en la isla con el movimiento independentista y esto que revive un poco, o sea, ahí es donde podríamos estar mirando más allá de quien detenta como este poder imperial. Pero perdón, Arturo, vas, vas, No, vas. no, 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 yo ya nada más voy a despedir porque dicen que en los días de Todos Santos a estas horas se aparecen los Donald Fox o los Vicentes Trump, ya no sé quiénes sean, pero pues mejor ya vámonos y con esto dejamos aquí los pasos de la semana. Muchísimas gracias a Ingrid, a Daniela, a Alejandro que estuvo acá como cada semana. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron para vernos. Nos comenta ahí Libertad que ya consiguió una copia del libro de César Pineda en PDF, pues hay que nos cuenten dónde está para que todas y todas podamos leerlo, porque la verdad es que está muy esperanzador y creo que está muy bueno. Y pues nada, nada más. Con esto creo que nos despedimos. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto. Ahora Hasta déjenme. luego, muchas gracias por Muchas, la invitación. muchas gracias a la audiencia también, un saludo y a ustedes. Y aquí estaremos como cada viernes casi, ¿no? Bueno, Tal vez el Ingrid, ya próximo tú eres sí, casi porque, ay, porque de mi hay que hacer casa. una evaluación de las elecciones. Entonces, pues ya te estaremos hablando. Como cada viernes aquí seguiré. Muchísimas gracias.